El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Yo nunca te olvidaré. Saludamos a nuestros oyentes de Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas, donde hablaremos de toda la labor que realiza la unidad en territorio y que es importante conocer. Vamos a compartir también con ustedes historias de vida de nuestros sobrevivientes del conflicto y haremos un recorrido por el país. Vamos a hablar también de la oferta institucional que tiene la Unidad para las Víctimas. Santiago Santa Coloma y María Isabel Campos los acompañaremos. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros oyentes. Son más de 4 millones de oyentes los que están conectados con nosotros a través de las 120 emisoras comunitarias en las que estamos emitiendo este programa, así como también a nuestros oyentes en UD Estéreo, emisora de la Universidad de Antioquia. Les saludamos y también los invitamos para que nos acompañen durante estos 30 minutos de emisión con la Unidad para las Víctimas. Desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, desde la zona de Cordillera de Nariño, informó Darío Estrada. Cosas importantes que queremos contarles desde el Valle del Cauca, informó para... Ese es el resumen desde el eje cafetero. Este es un recorrido por Colombia, con información de la Unidad para las Víctimas en Caminos de Reconciliación. Sobrevivientes de 70 municipios recibirán apoyo a proyectos productivos con la firma de 13 convenios interadministrativos entre alcaldes y gobernadores junto con la Unidad para las Víctimas. Los beneficiados recibirán capacitación y acompañamiento psicosocial, según lo manifestó Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. Carolina Lancheros, periodista de la Unidad, nos amplía la información. Compañeros, buenos días. Les saluda Carolina Lancheros desde Bogotá, donde alcaldes y gobernadores firmaron 13 convenios interadministrativos con la Unidad para las Víctimas para ofrecer proyectos productivos en 70 municipios del país. Al respecto nos habla Ramón Rodríguez, director de la unidad. Bueno, la importancia de la firma de estos 13 convenios es la oportunidad de llegar y de articulación entre la nación, el departamento y los municipios para llegar a las víctimas con proyectos de generación de ingresos que tanto nos solicitan en los diferentes espacios, de una forma coordinada con las mesas municipales y departamentales de víctimas. En el último encuentro de enlaces de las mesas departamentales, de los representantes de las mesas departamentales nos reclamaron. Adicional a eso también nos felicitaron porque han trabajado de forma articulada, y eso lo veíamos hoy, digamos como lo mencionaban los señores alcaldes, pero es llegarle a las víctimas con estas iniciativas productivas que son de ellos. Muchos estudiaron el tema de la formulación, que les permite un tema de generación de ingresos, de autosostenibilidad, y adicional a eso va el tema de la capacitación, el tema del acompañamiento psicosocial dentro de los proyectos, que eso le queda a las víctimas como un potencial para generación de sus propias capacidades individuales y personales para salir adelante en sus proyectos de vida. Eso lo tenemos allí, más que entregar la iniciativa productiva de las 100 gallinas o 150 gallinas ponedoras, dependiendo del proyecto, de los cerdos que se entreguen. Es también el tema de la capacitación. Lo más importante es el tema de la capacitación, la articulación que tenemos en el SENA. Se les da un paquete que es el tema psicosocial, como lo mencionaba, pero adicional viene el tema de emprendimiento y del manejo del proyecto que está específicamente adelantando. Los convenios se firmaron con entidades territoriales del norte de Santander, Nariño, Casanare, Córdoba, Guaviare, Bichada, Vaupés, Huila y Cauca. En este último departamento se beneficiarán 3 pueblos indígenas y 5 cabildos del municipio de Totoró. El alcalde de esa localidad, Hilario Sánchez, destaca el trabajo conjunto. Sabemos del gran papel que el gobierno nacional le ha puesto a las víctimas y creemos que esta es una solución y un camino a la paz verdadera y a una paz territorial con un enfoque que le permita a las comunidades y a los sectores sociales de nuestro municipio crear confianza y generar otros procesos de resistencia frente al tema del conflicto armado. Por eso la importancia de hoy celebrar este convenio con nuestro municipio.
Informó para la Unidad para las Víctimas Carolina Lancheros. Y la Unidad para las Víctimas participó en la segunda sesión de fortalecimiento de la Mesa Municipal de Participación Efectiva que se llevó a cabo en Quibdó, en el departamento de Chocó. Son espacios de fortalecimiento de las víctimas, lo que va a permitir que ellos tengan información y adquieran además conocimiento para poder incidir en la política pública de atención integral a las víctimas en su territorio. En este espacio también la unidad habló sobre los avances y la ruta para acceder al proceso de reparación colectiva. Allá está Nayet Gisela Salazar, quien nos entrega la información de lo que sucedió en este encuentro. Nayet. En Chocó, segunda mesa departamental de fortalecimiento a víctima. En la jornada programada para 4 días, la unidad de búsqueda de desaparecidos, la Comisión de la Verdad, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional socializaron sus propios avances en el programa de atención integral a víctimas acorde a la oferta de servicio de cada institución. Escuchemos pues la intervención tanto del Procurador Regional del Departamento del Chocó como el Defensor del Pueblo y coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas y por supuesto la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas a nivel del Departamento del Chocó en esta segunda mesa departamental de fortalecimiento a víctimas. Es importante los espacios de fortalecimiento de las mesas de víctimas porque primero le permiten a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia tener una formación, adquirir conocimientos para poder incidir en la política pública de atención integral a las víctimas en el territorio. Manuel Ricardo Abadía Ruiz, delegado representante ante la Mesa Departamental a Víctimas por el Departamento del Chocó, nos comentó. Bueno, estamos en la segunda mesa departamental de víctimas, una mesa de fortalecimiento que financia la unidad nacional y que para nosotros como representantes de las víctimas es importante estos espacios porque a través de ellos podemos ser replicadores en nuestro territorio a través de la información que se nos brinda y así darle a conocer a todas las víctimas que no pueden participar de estos espacios toda la información que se garantiza para el bien común y el desarrollo del tema de que todos estamos esperando poder tener una ayuda humanitaria y acceder a la indemnización administrativa que todos estamos esperando en estos momentos. Hablamos también con el Defensor del Pueblo, Luis Enrique Murillo Robledo. Estos espacios son muy importantes y los valoramos muchísimo porque nos permiten retroalimentar con nuestros representantes de nuestra población de víctimas en el departamento, construir y consolidar las herramientas que se han brindado para hacer una incidencia más efectiva en torno a la política pública y porque es un espacio de reencuentro con ellos, de reencuentro físico, del cual estamos también haciendo seguimiento a las dinámicas que se están presentando en cada uno de los municipios y que por supuesto nos ayudan a enriquecer también nuestro quehacer institucional. Entonces, en buena hora, siempre estos espacios, ya sea para fortalecimiento, para sesionar ordinaria o extraordinariamente, y que esto permita considerar siempre el interés que tienen nuestras víctimas, la priorización que ellos mismos hacen en las situaciones que los afectan y que los benefician. Mi nombre es María Yasney Palacios Mendoza, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas. Para mí es muy importante esta mesa de fortalecimiento que la unidad está haciendo con cada uno de los miembros, porque así hacemos la incidencia en nuestros municipios. Esto nos permite conocer los programas, los diferentes temas, por ejemplo, el plan de contingencia, el plan de prevención, las alertas tempranas. Estos temas son muy importantes porque así nosotros nos vamos empoderando de estos temas y así podemos hacer nuevamente la incidencia en nuestros municipios. Así más o menos les podemos explicar a los líderes y a las lideresas que son los derechos y los defensores de los derechos humanos de cada uno de nosotros para que tengan su autocuidado. Es muy importante también el compromiso que tiene la unidad de víctimas con cada uno de nosotros porque ellos se esfuerzan, se esmeran en que nosotros tengamos conocimiento de todos estos temas. Para Caminos de Reconciliación, informó Nayet Gisela Salazar Campaña, corresponsal, Dirección Territorial Chocó. Y con una inversión de 250 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas, en articulación con la Administración Municipal del municipio de Remedios, en Antioquia, inauguraron 2 escuelas ubicadas en las veredas de Lejanías y Carrizal, en las que se beneficiarán más de 220 niños y niñas que podrán tener un lugar en mejores condiciones para la realización de sus actividades escolares y recreativas. Sandra Cruz, corresponsal de la unidad en el departamento de Antioquia, nos cuenta más detalles de esta información. Con una inversión de alrededor de 250 millones, la Unidad para las Víctimas, en articulación con la Administración Municipal, inauguraron 2 escuelas ubicadas en las veredas Lejanías y Carrizal, en las que se beneficiarán más de 220 niños que podrán tener un lugar en mejores condiciones para la realización de sus actividades escolares y recreativas en el municipio de Remedios, al nordeste antioqueño. Luego de 5 horas de camino del casco urbano de Remedios, los funcionarios de la alcaldía del municipio y los funcionarios de la Unidad para las Víctimas llegaron a visitar a estos
estos niños en compañía del grupo de vallenatos de la Casa de la Cultura para alegrarles el día e inaugurar las 2 obras entregadas a la población. Escuchemos a Lina María Londoño, docente de la institución de la Vereda Carrizal, quien nos cuenta un poco más al respecto de cómo se sienten y en qué ha beneficiado a la población de esta zona. En esta institución laboramos 5 docentes, tenemos una población de 148 estudiantes de preescolar hasta 11, pero actualmente tenemos de preescolar a 10º. La infraestructura de la institución no está pues muy excelente, pero en la actualidad el grupo de víctimas nos ha aportado un salón que ha mejorado el clima escolar, la calidad de los estudiantes, tienen mejor espacio, el clima ha mejorado en el rendimiento escolar, es algo muy positivo que nos ha mejorado a nivel institucional. Ojalá que los estudiantes tengan un compromiso y también tengan mejores condiciones. Esto nos ha aportado mucho al crecimiento personal, social y comunitario en esta institución y en la localidad. Es de admirar y de agradecer a la unidad de víctimas que ha aportado a nuestra institución y a nuestra vereda. Ha sido de mayor satisfacción para todos, fue una obra muy bonita que lo agradecemos mucho. Por su parte, Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta cómo estas 2 obras de infraestructura social y comunitaria hacen parte del proceso de reparación, prevención y atención a la población víctima del conflicto armado que atiende el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas, con el fin de que se mejoren situaciones precarias en las que algunas poblaciones realizan actividades colectivas, como lo son las académicas para este caso. Nos encontramos en el municipio de Remedios, Antioquia, donde se están entregando 2 escuelas en el municipio, en la vereda Carrizal y en la vereda Lejanías, con una inversión de 250 millones. Se han hecho mejoramientos a la infraestructura educativa que posibilita que los niños y jóvenes puedan acceder a una educación de mejor calidad, en mejores condiciones. Están dadas todas las condiciones para que la comunidad, y en este caso los jóvenes y los niños, tengan un ambiente sano de convivencia, reconciliación, de paz. Sitios donde antes había presencia de los grupos armados, hoy hay paz, hay tranquilidad, hay no repetición. La comunidad puede disfrutar y puede proyectar su plan de vida aquí. Adicionalmente, Olga Benítez, presidenta de la Acción Comunal de la Vereda Lejanías, nos cuenta por qué están tan contentos los niños, las niñas y en qué condiciones estaba la escuela anteriormente. Hoy estamos en la entrega oficial de la Escuela Lejanías. Gracias a la unidad de víctimas, a la administración municipal, a gobierno nacional y con el acompañamiento comunitario. Obviamente como comunidad también hemos estado muy pendientes del proceso. Estamos muy agradecidos, felices de que nuestros niños y niñas puedan estudiar en condiciones dignas. Ya ellos tenían 20 años estudiando en una escuela que estaba en precarias condiciones, que representaba un riesgo para su bienestar, para su integridad física, no provocaba venir a estudiar. Ahorita con esta estructura tan bonita, tan bien planeada, tan bien realizada, le provoca a uno, se le antoja venir a estudiar, quiere venir a aprender y la estamos disfrutando al máximo. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas ha invertido 2.7 billones de pesos entre el 2012 y hasta agosto del 2018 en obras de infraestructura social y comunitaria, mejorando las condiciones de la población más afectada por el conflicto armado en esta región del país. Informó para ustedes Sandra Cruz, corresponsal de la Territorial Antioquia, Unidad para las Víctimas. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Freddy Arengas es periodista también de la unidad y él estuvo dialogando con la madre de un joven que fue víctima de desaparición forzada. Y hoy ella, con resiliencia y fortaleza, nos comparte parte de su historia. Escuchémosla. Ella es la madre de una persona que está desaparecida, cuyos restos fueron ubicados por la Fiscalía General de la Nación, identificados, exhumados y precisamente se realiza ya el sepelio de esta persona. Cuéntenos quién era su hijo, qué fue lo que ocurrió. Pues mi hijo hace 11
años exactamente. Vivía en Bogotá, pero tomó la decisión de irse para la ciudad de Villavicencio a conseguir empleo y hacer una vida diferente allá. En el año 2007 él se desapareció. Nunca volvimos a saber de él. Nosotros lo reportamos en Medicina Legal de Villavicencio, Fiscalía, y 11 años después 10 años, porque el año pasado fue que Defensoría del Pueblo fue la entidad con la cual se comunicaron conmigo y me dijeron que había una persona con las características de las que yo estaba buscando. Me enviaron a Medicina Legal y pues en Medicina Legal dijeron que sí, pero que se encontraba en Villavicencio. Y ahí pues el día de hoy me entregan los restos de lo que quedó de él. Esto es una situación que de alguna manera, a pesar de lo difícil, de lo vivido, pues le da tranquilidad a la familia. Sí, claro, sí señor, sí, ya pues esta parte es una búsqueda que duró 11 años y que pues en este momento ya sería un descanso para él y para nosotros como familia. La Unidad para las Víctimas la ha acompañado, ha realizado un acompañamiento psicosocial. Sí, señor, para la entrega de él, sí. Ella durante 11 años buscaba a su hijo, fue encontrado gracias a la labor de la Fiscalía, de las autoridades, identificado una persona que se encontraba desaparecida. En camino de reconciliación, Freddy Arengas, en la ciudad de Bogotá. La Unidad para las Víctimas le informa que si en razón a su liderazgo social está recibiendo algún tipo de amenaza, recuerde que hay medidas para la prevención y protección de estos hechos. Para víctimas del conflicto armado, según la Ley 1448 de 2011, pueden comunicarse a la línea celular 350-601-1181 de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá al 426-9800 o a la línea de la Unidad Nacional de Protección 018-118-228. Unidad para las Víctimas. Escuchas Caminos de Reconciliación. Y continuamos en Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas. 121 familias en Vera retornan a sus territorios con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Uno de los propósitos más importantes de este retorno es garantizar la permanencia de estas familias y se logró también además pues que ellas tuvieran la afiliación a salud, la entrega de kits básicos de fortalecimiento de vivienda, de aseo y de proyectos productivos. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta más sobre lo que será este retorno. Buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de Caminos de Reconciliación. Queremos contarle que el 24 de septiembre adelantamos un proceso de retorno de la comunidad en Vera hacia Pueblo Rico Risaralda con el propósito de dar cumplimiento a un plan de retorno que le venimos trabajando desde hace más de 6 meses, donde revisamos los 3 principios rectores que son que haya voluntariedad de la comunidad, que haya unas condiciones de seguridad que nos permitan la sostenibilidad del retorno y unas condiciones de dignidad. Para los temas de dignidad, se revisan los componentes. Revisamos componentes de salud, componentes de educación, los componentes de generación de ingresos, pero adicional a eso, unos compromisos con las comunidades receptoras, son las familias que lo reciben allí, a las comunidades indígenas, es la entrega de paquetes alimentarios que le permitan tanto a la comunidad receptora como a la comunidad que se retorna llevar esos paquetes. Adicional a eso, los kits de hábitat, kits de cocina, kits de vajilla, mientras las familias pueden llegar allí, se establecen, hace un tema de inclusión nuevamente en su comunidad y pueden iniciar un proceso de generación de ingresos y de generación de su propio autosostenimiento. Hay cultivos de mediano, de tardío producción y lo que esperamos es que en 6-7 meses ya tengan los primeros cultivos, sin desconocer que hay unos compromisos adicionales. Hay compromisos en educación que tienen que ir coordinados tanto de donde salieron como de donde van a llegar, para que la Secretaría de Educación pueda brindarles los profesores la educación de lo que venían recibiendo aquí en Bogotá los jóvenes. Adicional a eso, hay unos temas de salud que son importantes. Cuando salieron las comunidades, y es importante resaltar esto, es que salen con una revisión desde Bogotá y al pueblo donde retornan, que es Pueblo Rico Risaralda, también hay una revisión en el momento en que llegan allí, en qué condiciones se incorporan a la comunidad y que le permitan, hacer todo el ciclo completo de atención. ¿Cuántas personas? En este momento tenemos 98 núcleos familiares, 484 personas que se retornan. Adicional a eso tenemos que por condiciones de salud se quedaron 4 personas
porque es importante también informar eso. 4 personas que se quedan cuidando a sus niños que están en el hospital, pero con el compromiso que tan pronto, digamos, las condiciones de salud lo permitan, se retornarán de forma individual a la comunidad. Esto es un trabajo que se ha hecho, como les mencionaba, de forma muy coordinada. Lleva mucho tiempo haciendo el tema del plan de retorno. Y lo que esperamos es que se pueda dar cumplimiento al plan de retorno, con el propósito de que las comunidades no se nos vuelvan, a desplazar hacia las capitales. ¿Qué es importante? Que se garantice el tema de seguridad para que las comunidades se queden en el territorio, y lo siguiente es que se pueda dar cumplimiento al plan de retorno, porque eso involucra toda la institucionalidad que está en la región. Esta es una historia de vida, ejemplo y superación. El conflicto nos arrebató la unión familiar en medio de la pobreza, pero no me ha podido arrebatar la esperanza. El perdón libera 100%. Cuando tú perdonas, tú te sientes libre. Sentimos que el mejor acto de justicia con nosotros, los sobrevivientes del conflicto armado, es que se dé una paz estable y duradera. En Caminos de Reconciliación, los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Y en la ciudad de Cartagena nos encontramos con la historia de un joven que ha logrado a su corta edad liderar procesos que van a beneficiar y que benefician además a la población víctima del conflicto, y hoy representa a la comunidad joven en la Mesa Nacional de Víctimas. Vamos a escuchar la historia de vida de Deider Andrés Enríquez. Mi nombre es Deider Andrés Enríquez Matos, tengo 27 años de edad. Nací en el corregimiento de Taganga, en la ciudad de Santa Marta, donde mi familia en el año 2003 fue objeto de amenazas por parte de los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta por el motivo de ejercer una labor social a favor de el ambiente y de la defensa del territorio de Taganga. Mis padres también fueron objeto de esas amenazas, lo cual hizo que nos fuéramos desplazados forzosamente. En el año 2003 fuimos desplazados hacia la ciudad de Cartagena y llegamos a vivir a los barrios periféricos, a los barrios empobrecidos de la ciudad de Cartagena, una ciudad llena de contrastes, una ciudad obviamente bonita, pero llena de contrastes en sus realidades sociales. Y de esa forma mi familia salimos adelante, ingresé a la universidad a estudiar mi administración pública en la ESAP, donde pude culminar y estoy próximamente para graduarme. Y de esa forma también ingresamos a las mesas de participación de víctimas, donde hemos hecho un ejercicio de liderazgo muy importante a las víctimas y a los jóvenes víctimas. Al año 2015, a mis 23 años, tuve la oportunidad de ser parte de un programa de atención a víctimas que fue creado por la Ley 1448 y que ha desarrollado la Unidad de Víctimas en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social como promotor psicosocial juvenil, trabajando con los equipos psicosociales que hacen atención en la salud mental, o lo que se conoce como la atención psicosocial a las víctimas, desarrollando toda una estrategia de recuperación emocional a esas personas víctimas que, al igual que yo, también sufrimos los daños emocionales, los daños morales que ha dejado la guerra, y pudimos, a través de esta labor tan significativa y maravillosa, fortalecer capacidades de las mismas víctimas que de una u otra manera muchas veces no se dan cuenta de las grandes potencialidades que tienen y se quedan solamente en esas debilidades, esas condiciones producto de la guerra, producto del conflicto que ha truncado los sueños y que ha frustrado el tejido social, pero que a través de esta estrategia de rehabilitación se puede generar nuevas capacidades para que las víctimas fortalezcan sus capacidades de resistencia, sus capacidades de afrontamiento de las realidades y poder salir de
de esas debilidades y transformar sus vidas. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese anhelo de Deider que alguna vez, pues obviamente, como lo dijimos desde el principio, fue marcado por el conflicto, pero que hoy en día es una persona totalmente diferente, sin resentimientos, porque lo que hemos podido escuchar de Deider es todo lo contrario, se dedica antes a defender y a representar a los jóvenes y los derechos de las personas? Bueno, yo realmente me veo en un futuro a corto plazo como una persona que sigue transformando, que sigue defendiendo los derechos de las víctimas, los derechos de las comunidades, y yo voy a estar como candidato a alguna corporación pública en el departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, y esperamos pues obtener esa curul y seguir trabajando por nuestra gente. No está de más decirles que en el Caribe colombiano somos constructores de paz y que estamos luchando por nuestros sueños. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. En la ciudad de Villavicencio se realizó la entrega de indemnizaciones a familias víctimas del conflicto. Ellos le contaron en qué invertirán estos recursos a nuestra compañera Edith Agudelo, corresponsal del Meta y Llanos Orientales. Cordial saludo desde los Llanos Orientales de Colombia. Queremos contarles que en la ciudad de Villavicencio, en el Meta, el pasado 8 de septiembre, la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta, hicieron entrega de 610 cartas de indemnización administrativa como una de las medidas de reparación integral que entrega el Estado colombiano a modo de compensación económica por los hechos victimizantes sufridos en el marco del conflicto armado. Uno de los beneficiarios de esta jornada fue Elber Carranza, quien nos va a contar en qué piensa invertir este dinero recibido. Bueno, pues la verdad, para nosotros fue duro salir de allá de nuestras tierras porque nos dio muy duro, pero de todas maneras estamos muy agradecidos con lo poco o mucho que nos va a salir. Vamos a ver si montamos por ahí unos animalitos, digamos, como nosotros siempre hemos sido del campo y hemos tenido nuestros rasgos pues de campesinos, pero vamos a ver con el poder de mi Dios y lo que nos salga, pues a ver si montamos por ahí unos animalitos, un criador de por ahí de ganado, unas vacas de cría, unos pollos, porque eso es lo que nosotros siempre nos hemos gustado. Pues de todas maneras hemos tenido muchas dificultades, pero vamos a seguir adelante con eso. Por su parte, Carlos Arturo Pardo Alezones, director de la Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, resaltó las acciones realizadas por la entidad. Es un evento muy relevante porque se trata de una medida de satisfacción cuando las víctimas residentes en Villavicencio reciben esta carta de indemnización con el propósito de generar procesos de vida por cuanto fueron truncados por la presencia de los grupos armados al margen de la ley. Para ello, realizamos una actividad donde a 610 familias del departamento del Meta que residen en Villavicencio fueron asignados recursos por valor de 2.700 millones de pesos. Con esto y haciendo un histórico de los recursos que la Unidad para las Víctimas ha venido cancelando en el transcurso de estos años, podemos decir que ya estamos llegando cerca a los 200.000 millones de pesos por concepto de indemnización en reparación administrativa a las víctimas del departamento del Meta. Destacando las buenas acciones adelantadas por la Unidad para las Víctimas, informó Edith Agudelo desde el Meta y Llanos Orientales. Hasta aquí los acompañamos en Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas. Muchas gracias por seguirnos y recuerden que pueden conocer más de la unidad en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como @UnidadVíctimas, en Facebook Unidad para las Víctimas. Los invitamos para que nos escuchen todos los martes en las 120 emisoras comunitarias del país entre las 7 y las 11:30 de la mañana. Muchas gracias, su sintonía es muy importante para nosotros. Escúchenos también todos los viernes a las 11 de la mañana a través de UDA Estéreo, es la emisora de la Universidad de Antioquia. Y más información para todos nuestros oyentes, quienes quieran conocer más acerca de la oferta institucional en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias por su sintonía. El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor.
Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra.